Buenas tardes mis amados hermanos en Cristo Jesús. Los saludo cariñosamente este miércoles 23 de junio del 2021. Gracias a Dios por la oportunidad que siempre nos da. Cada día con Cristo nos llena de perfecta paz. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Gloria al Señor. Estamos entrando ya en la segunda parte de este año y orándole al Señor que seamos protegidos de las noticias que dan los hombres de otras cepas de virus y de esto y lo otro que confunden a las gentes, pero nosotros, hermanos, tranquilos, con nosotros está el Señor. Y el Salmo 91 dice, ni plaga tocará tu morada. Alabanzas al Señor. Gracias a Dios por esta confianza que nosotros tenemos, por esa promesa de la palabra de Dios, porque en Cristo nosotros estamos completos. Alabanzas al Señor. Saludamos a los hermanos, el hermano José y la hermana Susana, si nos oyen. Y aquí estamos orando por ustedes para que todo vaya bien en el nombre del Señor Jesús. Todo va a ir bien. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermanos, por sus oraciones en mi favor. He estado así un poco quebrantado de salud. No sé, no dan con lo que pasa los galenos. Pero el Señor sí sabe, Él sí sabe. El que me hizo lo sabe todo. Él conoce mi levantarme y mi acostarme. Así que yo estoy confiando plenamente en el Señor, aunque a veces me siento débil, pero estoy confiando en el Señor porque Él no va a fallar. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Vamos a orar, Padre Celestial. Qué bueno podernos reunir nuevamente, Señor, al lado de tu palabra, para hablar de ella, para pensar en ella, para meditar en ella y para ser edificados en tu palabra, Señor. Danos corazones sencillos, mentes, Señor, humildes, para recibir tu palabra y asimismo, Señor, poder cumplirla como tú lo mandas. Pedimos por todos los hermanos enfermos, los que están afligidos de diversas enfermedades, tu mano poderosa, las mismas manos que se posaron sobre los enfermos cuando estuviste entre los hombres, esas mismas manos se posen sobre ellos y sean sanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. A veces es día lluvioso, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, como por alguna razón que no sé, se me cortó el mensaje, se me cortó la enseñanza el miércoles pasado, pues vamos a retomarla y vamos a hablar y vamos a pensar sobre los sirvientes de Dios. Entonces sería los sirvientes del Señor número 2. Y entonces este capítulo 18 de Deuteronomio dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán, de la heredad del Señor. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él lo ha dicho.
Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey, cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana por sus ovejas le darás. Porque Jehová le ha escogido. Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que estén para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. La historia de Leví, que me parece que fue el tercer hijo de Jacob, pues es una historia fascinante. Es una historia que nos revela dos cosas. Primero, el carácter humano y segundo, el carácter de Dios. Leví no era una joyita, digámoslo así. Si miramos en el capítulo 49 de Génesis, este hombre era un hombre fiero, un hombre impío, un hombre inclemente. Miremos lo que dice en el capítulo 49, que Jacob dice de él, cuando ya Jacob va a morir, los llama a sus hijos para decirle lo que acontecerá en los días venideros. Pero a Leví no le dice nada de los días venideros, sino que, mire lo que dice el versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. Génesis 49, ¿no? En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Es decir, el papá no quería nada con él, por decirlo así. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Desjarretar es cortarles los tendones a los animales, ya sean caballos, ya sean toros, y dejarlos inútiles. Pues eso hacían estos tipos. Ahora dice así, versículo 7, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, esta declaración es una declaración temeraria que nos dice lo que era este hombre en su comienzo, en su juventud, desjarretador de toros y asesino de hombres. Tanto que el papá no quiso ni siquiera entrar en su consejo. Yo con él no quiero nada. No le dio ni una bendición. Le dio una maldición. Pero 400 años después aproximadamente, más o menos eso, 400 años, hay una escena en el capítulo 32 de Éxodo. Vamos a mirar capítulo 32 de Éxodo. Cuando
Moisés estaba en el monte Sinaí, habían llegado al monte Sinaí, y el pueblo se entregó a un deseo desordenado, el mismo adversario de Dios. Y le dijeron a Aarón, háganos un Dios porque Moisés ya no viene más. Y entonces Aarón hizo un becerro de oro y dijo, este es Jehová, quien nos sacó de Egipto. Acababan del Señor haber dicho con su voz audible, no tendrás dioses, no tendrás figura, y ya estaban ellos haciendo un becerro y se entregaron a un deseo desordenado, a una fiesta diabólica, a un momento de vergüenza que Dios dijo, voy a destruirlos, de no haber sido por Moisés, que como siempre se metía en el medio de Dios y el pueblo, y le digo, no destruyas, porque ¿qué van a decir las naciones? Que los sacaste de Egipto para destruirlos, ¿y qué va a ser de tu grande nombre? Ese era el talante de Moisés. ¿Qué va a ser de tu grande nombre? Entonces cuando Moisés bajó del monte, en el versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque a Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, quien está por Jehová, júntese conmigo. Es decir, el que ame, el que quiera a Dios, júntese conmigo. Y mire quiénes fueron los que se juntaron. Todos los hijos de Leví. Todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por los campamentos y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo a los hijos de Leví, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces, mire ahí el cambio de circunstancia. 400 años atrás su papá lo que quería era maldición. 400 años después, en el desierto del Sinaí, se consagran a Jehová, limpiando, matando todos sus desobedientes, todos esos que se habían entregado a un deseo desordenado en el desierto, y purificando así el pueblo de Dios. Fíjese, hermano, que en el capítulo 8 y en el versículo de Números, nosotros vemos en el capítulo 8 de Números la consagración de ellos, como Moisés los consagró, consagración de los levitas.
Versículo 14. Versículo 13. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Y así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y oiga esto, y serán míos los levitas. Versículo 15. Después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombre como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los he dado en don, en regalo, los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzcan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, de hombres feroces a hombres humildes, a hombres sumisos, a hombres servidores de Dios. Y esto es una historia muy importante, muy significante, porque nos da a entender a nosotros que los designios y los propósitos de Dios siempre serán servidos en el tiempo y en la manera que Él lo ha promulgado. Gloria al Señor. Pues ellos habrían de servir durante esos 40 años que estuvieron en el desierto, pues ellos eran los que tenían que desarmar la tienda cuando el Señor decía, nos vamos. Entonces ellos desarmaban la tienda con mucho cuidado, con mucha delicadeza, envolvían la tienda, llevaban bien contado las estacas que eran de plata, los utensilios del altar, todos lo envolvían bien, lo encajaban, un cuidado y una delicadeza extraordinaria. El candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro del perfume, el altar del perfume. Lo único que no llevaban ellos ni tocaban era el arca de la alianza, porque esa solamente la podían llevar los sacerdotes. La envolvían en una manta para librarla del tiempo, y la cargaban sobre sus hombros. 4 sacerdotes llevaban el arca, le atravesaban las varas y se la llevaban al hombro, muy, muy sagradamente. Y el arca y todos los utensilios iban en medio de la marcha de la congregación. Todo eso con un significado tremendo para nosotros hoy en día. Gloria al Señor. Entonces, cuando ya ellos llegaron a la tierra prometida, aquí hay un cambio. ¿Por qué? Porque ya no hay
que cargar la tienda. Ahora la tienda iba a estar en Silo. Allí la iban a armar y todos los israelitas tenían que venir allí. Allí iba a estar la presencia del Señor. Allí iban a venir a las fiestas, como estudiamos, a traer sus ofrendas, el pacífico, a traer la ofrenda por expiación, a traer la ofrenda por la culpa, el holocausto. Todas las ofrendas venían allí y estaban allí al servicio los que le tocaban, porque eso los pusieron por turnos. Entonces, mientras tanto, ellos estaban en los pueblos, estaban por las comarcas enseñando. Ellos eran los educadores, ellos eran el ministerio de la educación, enseñando la Taná, enseñando la ley de Dios. Eso era lo que enseñaban a los niños, a los jóvenes, todos los días. A la gente, a los mayores, les enseñaban la ley de Dios, porque acuérdense que en aquel tiempo todo era oral, pues nadie escribía o nadie leía tampoco. Y ellos entonces servían, cuando les tocaba ir a la casa del Señor, servían allá, y luego tenían la obligación de visitar, de reconciliar al pueblo, de arreglar los problemas entre los hermanos, de ministrar sanidad a los enfermos. Es decir, ellos tenían toda una operación de Dios en favor del pueblo. Y porque Dios tenía la intención, como siempre la ha tenido, de estar en medio de su pueblo. Dios siempre tuvo esa intención y todavía la tiene. Por eso se apoyó, o por eso escogió a los levitas para que hicieran el trabajo de la obra del Señor. Alabanzas al Señor. Y solamente dependían de ellos, de Dios, porque no tuvieron heredad. Ellos no les dieron ni un ápice de tierra. De manera que ellos no podían decir, bueno, me salgo, me voy a cultivar mi heredad, porque ellos no tenían. El Señor dijo, yo soy su heredad. Aleluya, yo soy su heredad. Y estaban ligadamente unidos al altar y al santuario y al servicio. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros tenemos muchas cosas que aprender hoy. Gloria al Señor. Entonces, mire, el secreto estaba en que el pueblo fuera bendecido, y como tal bendecido llevara en abundancia ofrenda al Señor. Y cuando el pueblo estaba sano, por decirlo así, sano, el altar y el santuario estaba lleno, estaba abastecido, y en consecuencia Dios compartía lo de él, porque todos se lo traían a Jehová. Eso no era para nadie más sino para Dios. Dios compartía con sus servidores, estaban bien atendidos con las viudas, con los incapacitados, con los pobres, con los que no tenían nada, aún con los extranjeros. Dios compartía toda esa riqueza, toda esa abundancia con ellos, de manera que cuando el pueblo obedecía, todo lo demás estaba abundante. El pobre tenía, el inválido tenía, el huérfano tenía, la viuda tenía, todo. Entonces, era un privilegio para el pueblo traer la ofrenda al Señor a su casa, porque de esa abundancia traía más abundancia y más abundancia. Era un reciclaje, por decirlo así, de la abundancia, de la bendición de Dios. Ellos se alimentaban, entonces se iban a alimentar de la devoción del pueblo. El pueblo era devoto para Dios, para dar para su causa,
y Dios les compartía a ellos las ofrendas voluntarias de todo eso. Ese fue el designio divino. Así fue como Dios lo implementó. Y así es como tiene que ser. Claro. Yo no le veo de otra manera. Así es como tiene que ser. Todavía tiene que ser así. Es cierto que muchos de ellos, en los tiempos de la apostasía, en los tiempos de los reyes apóstatas, en los tiempos cuando el pueblo se entregó a la idolatría, los sacerdotes no traían las ofrendas, los sacerdotes sufrieron, los levitas sufrieron, pero Dios no los desamparaba nunca, porque siempre en el pueblo había gente que querían que les enseñara. Ellos eran los ministradores entre el pueblo, y entonces ellos, los levitas, iban de pueblo en pueblo enseñándole la palabra de Dios. A veces se quedaban a vivir ahí entre el pueblo y vivían de lo que les daban, pero enseñaban la palabra de Dios. En cierta manera, Dios nunca los desamparaba, porque Dios había dicho, ustedes son míos. Alabanzas al Señor. Pero esta es una historia bien interesante, porque le repito, cuando el pueblo obedecía, el pueblo abundaba, entonces todos estaban abastecidos. Pero cuando el pueblo se desinteresaba y se iba de flor en flor, como las mariposas, ellos sufrían. Bueno, ¿y en qué se aplica esto hoy? ¿En qué se aplica? A la iglesia. ¿Cómo aplicamos esto a la iglesia? ¿Tiene alguna relación o no tiene ninguna relación? ¿Es eso de esa institución divina es para el Antiguo Testamento? Eso era para allá. Hoy ya no hay levitas, hoy ya no hay sacerdotes. Eso terminó. ¿Y terminó la institución divina? No, Señor. No ha terminado la institución divina, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando Dios habló una cosa, la habló para siempre. Para siempre permanece su palabra en los cielos mismos afirmará su verdad. Gloria a Dios. Qué lindo. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué relación tiene? Vamos a 1 Corintios 9. Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el apóstol? Y hay muchas otras citas, pero solamente les voy a mencionar esta. 1 Corintios 9. Dice, versículo 13 de 1 Corintios 9. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor. ¿Quién? El Señor. Que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Y cómo es eso? Los que anuncian el Evangelio, y es que el Evangelio produce, claro que sí, produce salvación, produce gozo, produce alegría, produce fe, produce abundancia. ¿Qué no produce el Evangelio? Que es la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Pero yo de nada en esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré.
Pero si de mala voluntad, la comisión ha sido encomendada. Entonces, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Porque por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aquí tenemos entonces una declaración de la necesidad de abundar en eso mismo, en el mismo designio divino. Ya no es abundancia agrícola, pues bueno, para el que tiene una finca lo es. Yo recuerdo hace muchos años en los llanos orientales, los hermanos eran bendecidos en sus fincas arrozales y en sus fincas que producían algodón. Y fíjese que cuando venía la sequía, esto es un testimonio, los hermanos, todo lo demás se secaba, pero las parcelas de los hermanos seguían produciendo, verdes. Y era que de noche salía una humedad de la tierra, que mojaba las raíces de esas plantas, y por eso seguían dando. Y esos hermanos llevaban esa bendición, la llevaban a la iglesia, y eso había para todos. Bueno, eso era lindo. Yo me acuerdo. Y era que los hermanos madrugaban a las 5 de la mañana a orar y a darle gracias al Señor, porque sabían que la noche anterior el Señor les había humedecido la tierra para que sus plantas no se murieran. Todo lo demás, muerto. Y la gente decía, ¿y por qué a ustedes sí? ¿Por qué a nosotros no? Bueno, porque nosotros somos hijos de Dios, decían los hermanos. ¡Aleluya! Alabanzas al Señor. Entonces nosotros, como los levitas, hemos sido constituidos por Dios para ser siervos. Como dice en Hebreos capítulo 5, tomado de entre los hombres en favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y la constitución divina nos hace aptos, el Señor nos hace aptos por su Espíritu para predicar el Evangelio, para la doctrina de Cristo, y tenemos derecho al sustento de Dios, lo cual Él declaró que sería a través de la bendición que Él le daba a los hermanos. Estoy diciendo sustento. Y sustento es lo que necesita para vivir. Yo no estoy hablando que el Señor dijo, enriquezcanse en la iglesia. No. Eso es otra cosa. El sustento. Con el sustento y con lo que Dios os da, estén contentos, dice el apóstol. Así nos toca a nosotros. Cuando el pueblo es bendecido por su obediencia a Dios, en participar, en dar, el siervo de Dios también es bendecido. Y tiene para su sustento. No necesita más. Gloria al Señor. Y así es como debe ser. Mire, antes de irme, les voy a contar una anécdota. Había un pastor en una iglesia que él era empresario y ganaba mucho dinero. Su empresa
le daba mucho dinero de manera que nadie, no había necesidad que nadie diera ni ofrenda ni nada. Él no pedía ofrenda, no pedía nada, porque todo lo cubría él con su negocio. Un templo bonito, unos carros para traer la gente. Aún le daba dividendos a los hermanos de sus ganancias, los apuntaba y les daba dividendos. Los que calificaban les daba dividendos. Mensualmente les daba de lo que ganaba él, se lo daba a los hermanos. Imagínense la cantidad de personas teniendo una solicitud para ser miembro de esa congregación. Imagínense. Hasta que un día un hombre de Dios vino a esa iglesia y reprendió duramente a esa congregación y reprendió duramente al pastor, muy severamente. Les digo a los hermanos que eran unos desobedientes y que estaban allí únicamente por dinero, que se arrepintieran porque el Señor los iba a castigar. Porque Dios no dijo que el pastor dividiera sus dividendos con la congregación. Dios dijo que trajeran ofrenda y diezmos. Y que de los diezmos el pastor tuviera para su sustento. No, eso fue como se dice, una reprendida. Ustedes están equivocados. Dios bendice ese pastor, Dios lo bendice porque es consecuencia de su generosidad y su devoción. Él quiere ayudar a todos. Él sabe que tiene que compartir y Dios bendice su buen acto de compartir. Pero eso no es lo que Dios instituyó. Aleluya. Eso no es lo que Dios instituyó. Dios instituyó diferente. Y lo instituyó hace muchos, pero muchos años, muchos siglos. Y todavía no lo ha cambiado, ni lo va a cambiar. Porque como lo instituyó, así funciona. Entonces ellos, los hermanos, él les preguntó a los hermanos y le preguntó al pastor, ¿y ustedes quiénes son para cambiar los designios de Dios? ¿Qué se están creyendo ustedes? ¿Que le pueden cambiar los designios o el formato al Señor cuando les da la gana? No, déjense de eso, arrepiéntanse ahí mismo, porque están en juicio de condenación. Bueno, la congregación oyó. Claro, tenía que oír. El pastor puede tener mucha plata y puede tener muchas empresas, pero el sustento tiene que venir de los diezmos y las ofrendas de los hermanos. Eso que lo reparta por allá en otra parte. Pero el vivir es su sustento, es la palabra. Su sustento es de las ofrendas y de los diezmos de los hermanos, de la abundancia, de la generosidad del corazón de los hermanos, y con eso es suficiente. Y siempre será suficiente. Yo le doy siempre gracias a mi Dios por mi congregación preciosa. Muchas gracias a mi Dios por mi congregación preciosa. Estoy, como dice, abastecido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué necesidades? No importa. Las resolvemos de aquí a 8 días. O las resolvemos el próximo mes. Pero se resuelve en algún momento. Viene una bendición y se resuelve. Porque Dios prometió ser nuestro sustento. Los servidores de Dios, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, los que hemos sido constituidos por Dios,
le pertenecemos a Dios y Él dijo, yo soy vuestra heredad. Ustedes son míos y yo velo por ustedes. Yo soy el que velo por ustedes. Y si Él vela por nosotros, estamos bien. Vamos bien y el pueblo es bendecido. Entonces, hermanos, yo quería decirles esto porque hay, pues ustedes, muchas ideas hoy en día, muchas personas se levantan hablando mal de las iglesias y que el pastor se roba la plata porque todos esos sinvergüenzas pues han dado mal ejemplo. Todos esos sinvergüenzas han dado mal ejemplo. El Señor les va a cobrar si no se arrepienten. Eso le han hecho un mal muy grande. En Números 18:20, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrán parte. Yo soy tu parte. Aleluya. Yo soy tu parte. Oh, gloria a Dios. Y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Qué será mejor? Gloria a Dios. ¿Qué será mejor? Lo que Dios provea. Eso está bien. Gloria al Señor. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sostendré con la mano de mi justicia. Eso, con eso está bien. Por eso es bueno predicar la palabra de Dios así y pensando así, creyéndole a Dios y no pensando llenarse los bolsillos con astucias y con malicias de hombres como hacen en otros lugares. Y ustedes han aprendido, aquí hemos aprendido ustedes, mis hermanos, para que no se dejen engañar. Y los que quieren llevarlos y venderles y hacerles tantas cosas. No, no, no. El Señor lo bendice a usted con su trabajo. El Señor le da la salud. El Señor mira por usted, por su familia. Y usted participa de la abundancia de Dios con todo corazón. Y entonces el Señor comparte con sus hijos. Todo eso es del Señor. Y el Señor comparte con sus hijos. Y eso es suficiente. Amén, hermano. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y quizás por eso fue que el Señor trajo a Leví de ser un desjarretador de toros y asesino de hombres. Que Jacob dijo, yo no quiero tener nada con él. Y Dios lo trajo a ser parte de su servicio. Alabanzas al Señor Padre Celestial. Te doy gracias esta tarde una vez más. Me gusta tu palabra, Señor, me gusta. Me gusta, Señor Jesús. Así es, como tú lo has dicho, es y siempre será, Señor. Oh, bendice nuestras congregaciones, Padre Celestial. Bendice nuestros hermanos, Señor. Danos la salud, Padre Celestial. La salud es el pan de nosotros, Señor, el pan de los hijos. Por eso declaramos salud en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, cada día. Que este fin de semana sea un fin de semana lleno de bendiciones. Cada día con Cristo nos llena de perfecta paz. Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga ricamente. Y nos vemos el próximo viernes, queriendo Dios. Amén. Your righteousness.